palabra. Y créanme, hermanos, soy sincero en lo que digo. No sé si lo tome demasiado pecho, no sé, a lo mejor ese es mi problema. Pero a mí me preocupan muchas cosas. Siempre me siento a meditar y me pregunto a mí mismo si la condición que yo veo, la veo de más. ¿Veo de más? ¿Esta preocupación me hace ver de más? ¿O es que es una realidad que verdaderamente a mí me preocupa? El Señor ha tenido a bien impartirnos luz a nosotros. Nosotros que en un tiempo en tinieblas anduvimos, un día nos regocijamos en conocer esta luz. Pero lo que me alarma es el estado en el que ya hemos llegado. O sea, ¿usted ha leído cómo lo llama la sierva de Dios? Enanos espirituales. O sea, ya de ahí no hemos avanzado. Eso es lo que me preocupa. Hablábamos esta mañana del propósito que Dios tiene y tuvo desde el mismo comienzo con su palabra, que esa palabra hiciera algo en nosotros. Yo les vuelvo a hacer la invitación a meditar, hermanos. Si nosotros estamos continuando en la edificación del carácter, si vamos caminando todavía en el camino de la santificación, yo les animo a que sigan. Pero si nos hemos estancado, yo le aconsejo una cosa: tiempo es de velar y tiempo es de orar. Porque yo le voy a decir una cosa, según lo dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos. Para nosotros es fácil decir: hoy veo mi condición, pero mañana me levantaré. Es muy fácil. Pero Pablo a los Romanos dice una cosa: en este asunto no es del que quiere, no es del que corre, sino de aquel del cual Dios tiene misericordia. Decir yo, hoy soy así, hoy estoy así, hoy veo mi condición, está bien, mañana me pongo a hacer las cosas. No es así, hermanos. Yo les digo esto en la experiencia mía. Es muy difícil levantarse una vez el hombre se sienta. ¿O cuán difícil es? No sé si alguno me logra entender aquí. No sé. Pero les expreso mi sentir. Cuando entras con todo. Entras queriendo hacer todo. Avanzas, caminas a pasos agigantados. Pero llega el momento en que poco a poco uno va. Poco a poco. Eso no es de un día para otro, eso es poco a poco, cuando el hombre, el creyente, va menguando, su espiritualidad va bajando. Cuando yo abro mis ojos y veo la realidad de mi vida, hermanos, yo, una persona que está sentada, aplacada, eso es alarmante para mí. Me invitan a salir, créanme que no lo hago porque yo quiero. Eso es sacrificio. Pero lo hago porque yo en mi corazón, aún en lo profundo de mi ser, siento un celo y un amor por mi Dios. Hasta eso le doy gracias que no lo he perdido. Pero cuando llegamos a los diferentes lugares, ves el mismo espíritu. Y yo siempre me hago esta misma pregunta: Señor, ¿qué hacer para motivar a que se levante el mismo espíritu? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué hacer? Yo le digo una cosa: eso depende de cada uno de nosotros. Ya no es de Dios, mucho menos mío, porque yo no tengo el poder. Eso es ya de ustedes, individual. Eso es ya mío, individual. ¿Cómo quiero aceptar las cosas? Entonces esta tarde vamos a hablar un tema que a mi criterio, eso es a mi criterio, es de meditar.
es de razonar, porque nosotros corremos mucho peligro. De paso, no sé si usted lo sabía o ya lo sabía, la vida del cristiano es de constante peligro. La vida del creyente es de constante peligro, porque siempre tenemos un enemigo que busca la manera de destruir, busca la manera de desviar. El propósito de él es perder, no importa los medios que utilice, no importa. Él sí toma ese dicho que suele decirse allá afuera, en la guerra de todo se vale, y él usa de todo medio para desviarnos a nosotros. Nosotros podemos caer fácilmente si no estamos afirmados, cimentados en la palabra, y si nuestros ojos no están firmes en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. Fácilmente podemos cerrar el camino, muy fácil. Entonces, ¿de qué vamos a hablar esta tarde? Vamos a meditar el poco tiempo que nos queda. Es el peligro de endurecer el corazón. La pregunta es, ¿cómo puede endurecerse el corazón del hombre? ¿Cómo? Ese es un peligro. Porque si tú te pones a pensar y analizar, una vez el corazón se endurece al punto que ya ni Dios puede hacer algo, hermano, prácticamente nosotros estamos perdidos. O sea, ya no hay esperanza. Entonces, nosotros en la palabra de Dios encontramos el ejemplo de un personaje muy conocido, muy famoso, de la cual la inspiración dice se tuvo que registrar en la Biblia para mensaje, para lección a todos los que en este tiempo viviéramos, y ese personaje es Judas. Tanto tiempo cerca de la luz, tanto tiempo cerca de la verdad, caminar con la verdad, hablar con la verdad, pero hubo algo que hizo que su corazón se endureciera y el Espíritu Santo no pudo hacer más nada en ese corazón. Lo miramos de igual manera en la experiencia del pueblo judío. A la sentencia que el Señor Jesús dijo, ahí vuestra casa es dejada desierta, y ahí, hermanos, no más esperanza para el pueblo, no más esperanza para la nación. Entonces, la pregunta es en esta tarde, ¿podemos nosotros discernir cuándo el Espíritu de Dios se aleja? ¿Qué creen ustedes? ¿Podemos darnos cuenta cuando el Espíritu de Dios se aleja? Yo le digo una cosa. No. ¿Sabes por qué? Porque el pecado tiende a ser una cosa en el alma. Es enceguecer, es no ver, es pensar que todo marcha bien, es pensar que no hay problemas. Es pensar que todo el tiempo lo que tú estás haciendo vas caminando bien. Te conformas con ir a la iglesia, con hacer tu servicio aquí en la iglesia y pensamos que todo está bien. Por eso le leí esta mañana la cita, que yo quiero volvérselas a leer. Me fue mostrado que nos esperan escenas espantosas. Escuche esto. Satanás y sus ángeles oponen todas sus potestades contra el pueblo de Dios. Y saben, ¿quiénes son los que saben? Satanás y sus ángeles saben que si los hijos de Dios duermen un poco más, los tiene seguros porque su destrucción es cierta. Entonces, nunca nosotros vamos a ver cuándo el Espíritu se ha retirado. No lo vamos a entender. La nación judía no lo entendió. Tuvieron que pasar, ¿cuántos años más después que se dio la sentencia? Aproximadamente 40 años más. Y entonces es cuando se lamentaron y se dieron cuenta de que ya no había protección divina ahí. La inspiración también nos lo dice a nosotros. Así nos pretende tener el enemigo cegados,
ojos cerrados y así caminar en la religión, así caminar en lo que creemos. Entonces, cuando se cierre el tiempo de gracia, dice la inspiración, se va a quitar la venda y vamos a ver la realidad de lo que verdaderamente somos. Entonces ahí vendrá el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque se ha perdido demasiado tiempo. Vuelvo a repetirles, a mi criterio esto es demasiado solemne. Esto es demasiado solemne. Entonces esta mañana preguntábamos, ¿qué hace la palabra de Dios en nosotros? ¿Qué efecto está haciendo? ¿Qué efecto? ¿Qué cambios? ¿Seguimos avanzando? ¿Somos obedientes a los mandamientos de Dios? ¿Cada día nos esforzamos por no transgredirlos? Ni uno, ni uno, ni uno. Porque el apóstol Santiago dice que el que viola a uno los viola a todos. ¿Somos cuidadosos en nuestra influencia para con el prójimo? Eso de influir es un don que Dios da a todos, todos. Estos jovencitos tienen ya la capacidad de influir. Y estos jovencitos tienen poder de traer jóvenes, o estos jovencitos tienen poder de perder jóvenes. Usted y yo tenemos ese poder de atraer almas, o tenemos el mismo poder de perder las almas. ¿Cómo es nuestra conducta, hermanos? Esa es mi pregunta. ¿Cómo es la conducta? Y hablar de conductas hablamos del ser, hablamos del carácter. ¿Cómo se llega a endurecer el corazón? ¿Cómo? Vamos al libro de los Salmos. Vamos al capítulo 95 en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos, capítulo 95. Vamos a dar lectura a los versículos 7 y 8, ¿le parece? Amén. Después de eso usted me acompaña para ir en oración. Versículos 7 y 8. Porque Él es nuestro Dios, nosotros, el pueblo de su dehesa y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Masa, en el desierto. Y leemos el 9, donde me tentaron vuestros padres, probándome, aunque vieron mis obras. Vamos de rodillas para hacer una oración en esta hora. Cariñoso Padre, una vez más venimos delante de ti con el mismo espíritu, oh Dios, con el mismo espíritu que tú ves, que tú miraste desde ayer que comenzamos nuestra adoración, con el mismo espíritu con el que nos miraste hoy en la mañana, con el mismo espíritu con el que, Padre, estamos hoy delante de ti. Así nos ves. Ahora la pregunta que yo debo hacerme, que mis hermanos deben hacerse: ¿con qué espíritu venimos, Señor? Oh, cuánto te ruego y te suplico que abras nuestros ojos para ver, Señor, lo que somos verdaderamente. Padre, en este día quizás nuestra conversación no fue la adecuada. Quizás, Padre, nuestras obras no fueron las adecuadas. Quizás, Señor, nuestros pensamientos no fueron buenos delante de tus ojos.
Y si nada de lo que hemos hecho, Padre, fue bueno, nos consideramos pecadores y venimos a rogar y a implorar tu perdón, tu misericordia, oh Dios. Padre, pero si hubo algo bueno que hemos hecho, no te pido que lo tomes como un mérito, mas eso bueno que hemos hecho haya sido para la gloria tuya, mi Padre, pero que eso bueno que hemos hecho pueda, mi Dios amante, llegar a ser un hábito en nosotros. Y de aquí en adelante, mi Señor, emprendamos siempre la tarea del bien hacer a los que nos rodean. Dios eterno, esta tarde alumbra nuestros ojos. Permítenos que nuestros ojos puedan ver y permite que nuestros oídos puedan escuchar y entender tu palabra. De tal manera que esta palabra pueda, Señor, hacer un cambio en nosotros. Podamos, Señor, reformar nuestras vidas y prepararnos para el día glorioso de tu venida. Abre nuestros ojos para ver cómo el enemigo ha estado trabajando dentro de nosotros, Señor, en nuestros hogares, en nuestras iglesias. Abre nuestros ojos, oh bendito Señor, y permítenos ver la obra maligna de ese enemigo tan feroz que no tiene piedad ni misericordia. Oh Padre, la única esperanza que tenemos eres tú. Y Señor, acudimos a ti humildemente. Háblanos en esta tarde, Señor. Si yo no me sé expresar, Padre, perdóname. Pero yo no vengo aquí a hablar mis palabras. Yo solo quiero ser el medio por el cual tú te comuniques a este pueblo, Dios. No pretendo ser más nada, Padre. Júzgame y ve mi corazón, que delante de ti, Señor, quiero ser recto y sincero en lo que te digo. Deseo que estos jóvenes entiendan, Señor. ¿No acaso ha sido la oración de esta semana mía? Deseo en todo mi corazón que estos hermanos entiendan. Deseo que en todos los lugares, Señor, donde muchos se levantan con diferentes teorías, Padre, logren entender cuál es tu verdad y se encaminen por ella, Señor. Por eso es meditar a tus hijos aquí presentes. Señor, que nadie viole tus mandamientos, oh Padre. Que nadie los transgreda, Señor. Que la obediencia a tus mandamientos pueda tirar por tierra la teoría del enemigo de que esos mandamientos no pueden guardarse, oh Padre. Que la obediencia a ti, Señor, pueda testificar a este mundo de que verdaderamente podemos, Padre mío, hacer tu voluntad en este mundo lleno de oscuridad. Danos gracia y fuerza para poder lograrlo, Señor. Yo te dejo esta iglesia en tus manos. Yo no veo a algunos hermanos que estuvieron aquí esta mañana. No sé dónde están, Padre. Solo permíteme consolarme de que algo bueno están haciendo donde quiera estén. Que donde quiera estén, tu nombre estén glorificando. Señor Jesús, haznos conscientes del tiempo que vivimos y en consecuencia nuestra preparación, Señor, ayúdanos a llevarla a cabo. Bendice tu palabra y bendice nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. La pregunta es a ustedes, ¿quién escribió este salmo? ¿David? ¿David? ¿Y qué dijo David? Si oyes hoy su voz, no endurezcas el corazón. Entonces, ¿cómo puede endurecerse el corazón? Cuando se rechaza, cuando se deja de oír la voz de Dios. Ahora note, ¿quién escribió este salmo? David. Pero vamos al libro de los Hechos, perdón, de Hebreos, capítulo 3. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 3. El libro de Hebreos, capítulo 3. El libro de
de Hebreos capítulo 3, el versículo 7 en delante, mire lo que dice. ¿Lo tenemos? Por lo cual, como dice, ¿quién dice? Ahora vamos a ver, ¿quién lo escribió? ¿Quién lo escribió? Pablo. David. ¿Quién inspiró a David? El Espíritu Santo. Por tanto, no es el hombre el que habla. ¿Sí entendemos esto? Aquí yo quiero ubicar. No es el hombre el que habla. Es Dios el que habla. Por tanto, nunca nosotros cerremos los oídos al predicador que trae verdad pura, porque nosotros corremos un peligro. Aunque la reprensión sea severa y dura, no cierre oídos, porque el Señor Jehová dice una cosa: yo reprendo y castigo a los que amo. Eso hará el Señor. Por tanto, si tu caminar es torcido, si tu caminar no va de acuerdo a lo que Dios dice, tiene que corregirte severamente. Y a muchos en las diferentes iglesias, por eso hay mucha controversia, porque a uno les gusta cómo habla uno y a los otros no les gusta cómo habla este. Entonces, el asunto no es lo que el hombre está hablando. El asunto es que el Espíritu es el que está hablando. Entonces, yo no quiero que caigamos en ese error, hermanos, por amor de Dios. No es ninguno de los que se pare aquí a predicar. Si mi corazón es sincero y tu corazón es sincero a lo que tú estás hablando, creo yo una cosa, que si estamos basados en la palabra y en los testimonios, es Dios el que está hablando. Tampoco te voy a decir que creas a todos, porque hay que tener cuidado en este tiempo. Pero no cerremos los oídos, hermanos. Sentémonos un momento, analicemos, veamos. Si lo que este hermano, sea gritón, sea regañón, sea como sea, habló fuerte, que sentí que me pegó, vamos a sentarnos un momento y a meditar. Si me dio, es porque hay algo en mí. ¿Ha escuchado ese dicho que la verdad no peca, pero incomoda? Por tanto, cuando lo que se predica te incomoda, es que hay algo. Y ese algo no es para que nos haga enojar, es para ponernos a meditar. Señor, si tú me hablaste a mí, dame la fuerza para yo corregir este mal hábito que tengo. Aquí yo quiero ubicar, no es David en sí, es el Espíritu Santo en David el que habla. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón. Ese es el peligro. Por tanto, no quisiera que ninguno de nosotros hagamos tal cosa. Ninguno de nosotros. Somos humanos y en el transcurso de esta vida vamos a cometer muchos errores. Yo te pregunto, ¿Jesús lo entiende? ¿Jesús lo entiende? Sí, lo entiende. ¿Está pronto a perdonar? Sí, te va a perdonar. Él nos va a entender. Pero cuando Dios te hable y quiera corregirte en el mal que estás haciendo, es ahí donde yo te vuelvo a repetir. Si estamos violando algún precepto y el Señor te quiere corregir, haz caso. ¿Por qué? Porque yo te quiero leer una cosa. Muy pocos, dice la sierva de Dios, pocos se dan cuenta del poder de los hábitos. Ahora, ¿qué es un hábito? ¿Qué es un hábito? ¿Sí entiende lo que es un hábito? ¿Sí? ¿Una costumbre? ¿Sí? ¿Una rutina? Nos habituamos a hacer algo. Eso es un hábito. Entonces dice aquí que pocos se dan cuenta del poder de los hábitos.
Hay hábitos buenos y hay hábitos malos. Ambos tienen poder, o para salvar o para perder. ¿Me estoy explicando? Ambos tienen poder. Por tanto, yo debo analizar mi vida, mi ser, mi carácter, mi acción, mi pensamiento y ver a qué yo estoy habituado. Eso habituado que está mal delante de Dios quiere corregirlo. Quiere corregirlo. El problema sigue siendo nosotros. Si estamos dispuestos a aceptar la corrección o no. Oh, hermanos, como cristianos no estamos para decir, esta predicación me gustó y esta no. No estamos para eso nosotros. Ahora, ¿cómo es que se forman los hábitos? Es un hábito. Haciendo algo diario. Haciendo algo diario. ¿Cómo el pecado llega a formar una segunda naturaleza en nuestra vida? ¿Cómo? De la misma manera. En realidad el pecado es un mal hábito que nosotros hemos ido formando. El pecado. Cuando se nos llega la luz y conocemos la verdad, el propósito es que al conocer esa verdad, usted haga un giro, un cambio, deje de hacer lo malo y comiences a encaminar a lo bueno. El peligro de endurecer el corazón es que persistas acariciando ese mismo pecado. Porque cuando se llega a ser segunda naturaleza, ay hermano, cuán difícil es para la carne hacer el bien cuando estamos habituados a hacer lo malo. ¿Qué dice Jeremías? Vamos al libro de Jeremías. Ahorita volvemos ahí al libro de Hebreos, no lo pierdan. ¿Qué dice Jeremías? ¿Perdón? Jeremías 13, su versículo 23. Jeremías 13 y su versículo 23. Amén. Alguien que me lo lea. Hermanito Leo, a ver. ¿Podrá el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Entonces también vosotros podéis hacer bien, estando habituados a hacer mal. ¿Qué usted cree? ¿Puede el leopardo mudar sus manchas? ¿El negro puede cambiar su piel? ¿Podemos hacer bien estando habituados a hacer mal? Eso es imposible. Esa es mi naturaleza. Pero ahora, hermanos, esto se hace más fuerte cuando persistimos en acariciar el pecado. Oh, hermanos, esta mañana hablábamos de que nosotros hemos recibido demasiada luz. Por falta de luz no podemos quejarnos. Por falta de luz no podemos decir yo no conocía eso. Porque luz nos llueve constantemente. Y yo quiero leerte una cosa aquí. Si nosotros rehusamos ser corregidos, escúcheme esto, si nosotros rehusamos ser corregidos, Dios no intervendrá para contrarrestar las tendencias de nuestra propia conducta. Él no va a obrar un milagro para que no brote y produzca fruto la semilla que hemos sembrado. Aquel hombre que se muestra temerariamente infiel o que manifiesta una impasible indiferencia ante la verdad divina, no está más que recogiendo la cosecha que él mismo ha sembrado. Entonces, ¿qué me hace pensar que ya muchos estamos recogiendo el fruto de lo que años atrás sembramos? Yo no sé, y ese es mi propósito, a la verdad, ese es mi propósito, que nosotros veamos qué semilla estamos sembrando en mi vida y en la vida de mis hijos. ¿Qué yo estoy sembrando?
Porque ya algunos han comenzado a cosechar lo que tiempo atrás sembraron. Yo veo muchos dentro de la iglesia que apagan su celo al punto de ya no querer tener ningún cargo, desarrollar ninguna obra dentro de la iglesia, cuando Dios en el libro de los Romanos, Pablo dice que el que trabaja en la obra de Dios no trabaja en vano, trae recompensa. Aún, hermano, el simple hecho de pararse a dirigir, de recibir la gente, eso es trabajar en la obra de Dios. Pero muchos le rehuyen. ¿Por qué? Porque tiempo atrás comenzaron a sembrar descuido, indiferencia a las cosas de Dios. Si tienen ganas, vienen a la iglesia; si no tienen ganas, no vienen. Oh, ¿cuán peligroso es eso? Porque una vez la persona se queda, la segunda vez le va a ser más fácil, y la tercera mucho más fácil, y así sucesivamente, hasta que la persona ya le da igual si va o no va a la iglesia. Al punto que el enemigo, el día de mañana, con toda seguridad, si no hay un arrepentimiento, la va a arrastrar de donde un día el Señor la sacó. Así trabaja de sucio ese enemigo. Y no entiendo cómo a nosotros nos gusta seguir a ese enemigo. No entiendo cómo nos gusta escuchar a ese enemigo. Yo no sé si en algún momento nos sentamos a meditar a ver qué es lo que yo sembré atrás. ¿Cuáles son las semillitas que yo tiré en mis hijos, en mí, en mi esposa? Porque quieras o no, todo lo que el hombre siembra, con toda seguridad, eso va a cosechar. Y oh, hermanitos queridos, qué dura va a ser la cosecha para muchos. Qué cosa seria es cosechar lo que tú no esperas. Ahí es el derramar lágrimas, ahí es el llorar, ahí es el lamentarse. Si yo hubiese aprovechado los momentos, lamentablemente, si él hubiese, valdría. Qué bueno fuera, pero ya la cosecha está dada. Una cosa, creo yo, nos consuela a nosotros, y es saber que todavía hay gracia. Eso es lo que me debe consolar, eso es lo que te debe consolar. Señor, fui indiferente. Señor, fui irresponsable. Señor, no le presté la atención que debía prestarle. Pero Dios, concédeme otra oportunidad de enderezar mis pasos. Quizás yo ya no puedo hacer mucho por lo que hice, por lo que sembré. Pero Dios, ayúdame a que de aquí en adelante yo valore, aprecie la luz que tú me estás dando. Esa es mi invitación, que cada uno de nosotros se siente a meditar y ver qué está sembrando. Estos niñitos, hermana Carla, estos niñitos, todos, aún esa más chiquitilla que anda por ahí, esos niñitos comienzan a tirar semillitas. ¿Sabía? Esos niñitos, estos niños, estos jóvenes, comienzan a tirar semillas. Oh, jóvenes hijos, yo les digo en nombre de Dios, póngase a ver antes de tirar semillas, póngase a ver qué clase de semilla está tirando. Porque mañana cuando tú coseches, hijo, ahí va a ser o el gozo o el llorar. Padres, aún ustedes, abuelos, los nietos también son responsabilidad de ustedes. Y esos nietecitos, que prepararlos para cuando Jesús venga
estén cerca del trono blanco. Si oyes hoy su voz, no endurezcas el corazón. Si oyes hoy la voz, no endurezcas el corazón. Por tanto, si el leopardo no puede mudar sus manchas, ni el negrito puede mudar su piel, tampoco nosotros podemos hacer bien cuando el hábito se ha formado ya en nosotros. Pero yo un día escuché una luz, un día me llegó una noticia. Esa noticia también te llegó a ti, de que aunque esto es imposible, lo que para mí es imposible, para Él es posible. Él puede cambiar mi vida. Él puede darme un giro de, ahora yo puedo, tengo la facultad y el poder de dejar de hacer lo malo y ahora encaminarme en lo que es bueno, por la gracia de Cristo. Amén. Esa es nuestra única esperanza, hermanos. Por eso yo les aconsejo, no desperdiciemos el tiempo, hermanos. Cuánto le he rogado a mi Dios que por un momento, por destellos, aunque sea por sueños, nos abra nuestros ojos y veamos que la crisis la tenemos encima. Que poquito tiempo nos queda para perfeccionar el carácter. Pero no podemos verlo. Ya las señales de los tiempos ni siquiera hacen impresión, ni tampoco nos puchan ni nos motivan a hacer cambios en la vida. Entonces, ¿qué va a hacer, hermanos? ¿Qué esperamos? ¿Que venga un ángel y nos tome de manos y nos diga las cosas que tenemos que hacer? Nunca va a pasar tal cosa, nunca. Porque tenemos la evidencia clara. Y si a esto no queremos hacer caso, no se puede hacer más por el hombre. Oh, hermanos, razonemos, entendamos. Tiempo es de velar, tiempo es de orar, tiempo es de llorar y pedirle perdón a Dios. Volvamos al libro de los Hebreos, capítulo 3. Y tú sabes en qué contexto David, y aunque Pablo lo repite lo que escribió David inspirado por el Espíritu Santo, ¿tú sabes en qué contexto lo dice? ¿Cuándo sucedió esto? Volvámoslo a leer, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me enemisté con esa generación y dije, siempre divagan ellos de corazón y no han conocido mis caminos. Juré pues en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿A quién se refería ahí? ¿A la experiencia de quién? Del pueblo de Israel. La pregunta, de todos los que salieron de allá, ¿cuántos entraron solamente al reposo? 2. Y esto debería espantarnos a nosotros. 2. ¿Y qué dice? Yo me enemisté con ellos porque todo el tiempo, dice en el versículo 10, siempre ellos divagan en su corazón. Oye, hermano, divagar de corazón
formar tus propias teorías, formar tus propias creencias, decir qué está bien y qué no está bien, aceptar una cosa y rechazar otra. Esto tiende demasiado a endurecer el corazón. Y los hijos de Israel dice que vieron las obras de Dios 40 años. Y aún así el espíritu de rebeldía, de dureza, formaba parte de ese pueblo. A tal punto que el Señor dijera: me enemisté con ellos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Pregunta, ¿se cumplió? Sí. Sí. Esto es para nosotros. En la mañana les leí Maranata, el Señor viene. Son muy pocos, poquísimos, a comparación de toda la multitud que apobla este mundo, los que van a ser salvos para vida eterna. Pocos, pocos. Pero de entre esos pocos tenemos que esforzarnos por ser hallados. Dentro de esos pocos tengo que caminar con la esperanza de alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado. En una ocasión dijo una persona: bueno, si son pocos, pues ¿para qué seguir? A lo mejor yo no soy de esos. A lo mejor no eres. Pero puede que un día el Señor te dé el último puchón y logres alcanzar lo que hoy día tú supuestamente dices. Es imposible. Nadie sabe. Solamente Dios nos da la oportunidad de remendar caminos. Solamente Dios nos da la oportunidad de que hagamos el cambio. Solamente Dios nos da la oportunidad de que esa luz que hemos recibido la apliquemos en la vida, en la práctica. Hermano, la práctica, ¿sí entendemos la práctica? Es callarme cuando yo tengo que callar. Es cerrar mi boquita cuando yo no tengo de hablar. Eso es práctica. El hábito es responder a lo que me dicen. Práctica es no pensar nada mal del que me dijo mal. En ese momento abra su boca y ore: Señor, perdónalo. Esto tiene que formarse hábito en nosotros. Y entonces estaremos obrando de acuerdo a la luz que estamos recibiendo. El problema del cristiano es que quiere obrar en lo grande. No es en lo grande, es en las cosas pequeñas. Y si en las cosas pequeñas eres fiel, en lo grande también lo vas a hacer. Yo no sé de cuántos el Señor dirá esto: juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Yo no sé. Pero yo le vuelvo a repetir esto en nombre de mi Señor. Si oyes hoy su voz, no hay que endurecer el corazón. Todavía hay gracia, mis apreciados hermanos. Pero mira lo que el apóstol Pablo dice a los romanos. Vamos ahí en el capítulo 2. Vamos en el capítulo 2. Dice el versículo 2: mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. ¿Sí dice así su versión? ¿Sí?
Ahora yo pregunto, ¿qué cosas? Porque el juicio viene. El juicio viene. Dice Pablo, sabemos que el juicio de Dios viene contra los que hacen tales cosas. ¿Qué cosas? Si nos vamos al capítulo 1, versículo 29 hasta el 32, ahí vamos a encontrar las cosas con las cuales Dios traerá juicio a este mundo y más aún a algunas otras personas. Vamos a ver, estando infestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. El 32, escuche, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, y no solo las hacen, sino que ¿qué? Sino que aún consienten. ¿Qué entiende usted por eso de consentir? Ok, escuche. Que usted no corrige. Que usted no corrige. A usted se le dejó, por cuanto se le dio la luz, a usted se le dejó el cargo de su hermano que no sabe, que no conoce. Y yo, según la palabra, tengo la responsabilidad de corregir a mi hermano, corregir mi vida, corregir mis hijos. Pero si yo soy partícipe del mal que mis compañeros, mi esposo y mis hijos hacen, yo consiento con estos. Y aún el juicio de Dios contra mí viene. ¿Me explico? Pregunta, ¿discernimos, hermanos? ¡Oh, qué pesada responsabilidad! Pero si la sabemos llevar, qué glorioso premio nos hemos de ganar. Por eso dice Pablo en el versículo 2 del capítulo 2, mas ahora sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. No es mentira, es verdad. Y versículo 3 hace una pregunta, ¿y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Sabes? Aquí me detengo un poco, y es aquí donde yo quiero ubicarnos también un poco aquí. Yo en algunos momentos me frustraba demasiado. Esto era el malestar a veces de mi esposa, porque era pura frustración la mía. Siempre le preguntaba a mi Dios, ¿por qué la infidelidad? ¿Por qué somos tan ingratos? ¿Por qué cuando Dios nos colma las manos de bendiciones, ya no somos los mismos? ¿Por qué esas bendiciones nos cambian? ¿Por qué? Yo le preguntaba a mi Dios, ¿por qué tanta infidelidad, Señor? ¿Por qué tanta ingratitud? ¿Por qué en vez de ser fervientes, celosos en tu obra, en agradecimiento por lo que tú nos das, por qué somos tan descuidados, haciéndole más caso a lo que tú nos has dado, Señor? En el estudio he venido entendiendo una cosa. Estas personas han perdido de vista al que les dio las cosas para centrarlo en las cosas. Y ahí le dedican todo su empeño, sus talentos,
sus energías, sus fuerzas. Y estas mismas personas yo las llevo, que vienen a la iglesia y se sientan. Y usted los mira todos apagados, cansados, durmiendo y desesperados por ver que el día se acabe, para agarrar sus cositas e irse a entregar todas sus demás fuerzas a lo que el Señor les ha dado. Eso a mí me ha hecho llorar muchas veces. Hasta la fecha me hace llorar y no lo logro entender. Yo diría a mi criterio, eso es traición. Eso es traición. Dejar al que me dio por ahora poner mis ojos en lo que me dio. No entendemos cómo trabaja el diablo. Me pregunto por qué las otras iglesias prosperan, hermanos. Y nosotros que tenemos una verdad tan pura y tan sagrada, vamos menguando. ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre miro las diferentes iglesias atestadas de hermanos. Y aún en mi soñar humano digo, Señor, si así fuera el adventismo, si todos estos fueran adventistas con su Biblia debajo de su brazo, caminando rumbo a la iglesia. Y llego los viernes y un espíritu apagado en los hermanos. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que mi Padre merece eso? Todo nuestro afecto, talentos y dones que Él nos ha dado, nos lo ha dado para devolvérselos. No podemos cantar, pero aunque sean todos desentonados, con gozo y júbilo, a cantarle al Señor, porque ha sido bueno con nosotros. Yo no tengo la capacidad de predicar, pero Señor, ¿en qué me ocupas en tu viña? ¿En qué te puedo servir? Aunque sea recoger papelitos, basuritos, que sea barrer, pero quiero servirte, Señor. Yo le he rogado a mi Dios que todos nosotros entendamos eso. Y créanme que no lo he logrado. Por eso, en algunas ocasiones, termino la predicación, termino la oración, y en vez de irme contento, gozoso, yo me voy triste y le digo a Dios perdón, porque no logré llegar al corazón de los hermanos.
Y aunque Él me hace entender de que esta no es mi obra, pero yo le digo, Señor, aunque no es mi obra, es el deseo mío. Es lo que yo quiero. Y si está mal, que Dios me perdone. Pero el sentir es algo que Dios puso en cada uno de nosotros. Y aún mi sentir, yo se lo confieso a Él. Esto es lo que yo quisiera ver en tu pueblo, en tu iglesia, en tus hijos. Gracias, hermano. Gracias. Esto es lo que les decía hace un momento. Quizá yo esto lo tomo tan a pecho que me afecta. Quizás el que está aquí el mal soy yo y no es la iglesia. Quizás el que está mal soy yo. Es que yo, ¿cómo puedo llegar seco con mi Dios cuando ha guardado mi familia, mi esposa, me ha dado el privilegio de ganarme unos centavos y llevarlos a mi casa con su cuidado, con su dirección? ¿Cómo puedo yo llegar fatigado y cansado a darle las miserias y las obras a aquel que me amó tanto? ¿Cómo puedo yo? No es de mí. Hermanos, ojalá y ustedes entiendan esto y se motiven ustedes mismos a seguir avanzando, a caminar, a darle a Dios lo que merece. Nunca sus ojos los posen en lo terreno, hermanos. Nunca sus ojitos dejen de ver a Jesús por centrarse en lo que va a perecer mañana. Nunca, hermanos. Nunca amemos más a nuestros hijos que de lo que debemos amar a Dios. Nunca amemos más a nuestra esposa o a nuestro esposo de lo que debemos amar a Dios. Que el Señor sea lo primero y lo más grande de nuestra vida. Y en segundo, lo que Él nos ha puesto en mano. Eso es lo que yo les aconsejo esta noche. En nombre de mi Jesús, si oyes su voz, no endurezcas el corazón. No seas oidor olvidadizo. ¿Cuál es el problema? Versículo 4. O menosprecian las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su paciencia, que su benignidad, ¿a dónde nos guía? ¿Entiendes por qué mi Jesús está tardando? ¿Sí entiendes por qué tarda? Mucha gente llora, mucha gente sufre, muchos están siendo perseguidos y mi Señor se está tardando. ¿Por qué? Porque esa paciencia, esa longanimidad, quiere Dios que me guíe a arrepentimiento, a hacer cambio en mi vida. Entonces Pablo dice, ¿o ignoras tú esto, hombre? ¿Lo ignoras? El versículo 5, mira lo que dice. Y terminamos en el 6. Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Mas por la dureza del corazón. No es el hombre.
Es el Espíritu de Dios el que habla. No endurezcas el corazón. No. Porque estamos atesorando ira. Es tiempo de hacer algo, hermanos. Es tiempo de hacer algo. Lo mal que hemos hecho, solo pidámosle verdaderamente perdón a Dios y encaminémonos nuevamente. La cosecha que estamos cosechando, dele gloria a Dios. No culpemos a Dios. Eso fue lo que yo sembré. Y lo que yo sembré tengo de recoger. Pero ahora, Señor, ayúdame. Si algo se puede hacer, dame sabiduría y capacidad de poderlo hacer. Pero dame el bendito privilegio de estar de pie cuando tú vengas, junto con mis seres queridos. Sabes que yo no me puedo imaginar, por más que quiero a veces, no me lo puedo imaginar. Aunque sea una sola vez que yo mire a las personas, yo no me las puedo imaginar fuera de la ciudad. No puedo. No puedo. Y le he dicho a Dios que todos los que conocemos esta verdad estemos dentro. En realidad, eso es todo lo que Jesús vino a ofrecernos. Salvación, vida eterna. Y eso es lo que nosotros vamos buscando, ¿cierto o no es cierto? Estar dentro de la ciudad. Dios está haciendo los últimos llamados, hermanos. Por un lado me gozo porque mi Padre viene. Por otro lado me aflijo porque no estamos a la altura que Él quiere. Pero esta noche yo quisiera que oráramos y cada cual de aquí en adelante usted comience su rutina de pedirle a Dios. Todos, hermanos, todos. Que mi Dios les haga sentir mi sentir, que mi Dios les haga ver lo que yo veo. Eso es lo único que le pido. Para que ustedes logren entender a veces por qué me obligo demasiado en esta causa. Yo los miro a ustedes. ¿Y saben qué veo? ¿Saben qué veo, hermanos? Un ser tan valioso a los ojos de Jesús como para que alguno de ustedes se pierda. Eso es lo que yo veo. Por eso me cuesta asimilar, me cuesta creer, me cuesta ver uno de nosotros fuera de la ciudad. Me cuesta. Yo quiero que entendamos en esta noche que de aquí en adelante, cuando tú escuches la voz de mi Padre, no te enojes. Usted como padre se sienta con sus hijos a corregirlos. Así lo hace mi Dios. Pero lo hace por medios que a veces nosotros ni queremos ver ni nos cae bien. Por esos medios Dios nos habla. Hay que abrir simplemente el oído. Señor, si eso es para mí, ayúdeme. Decía un pastor, no te fijes en el material, porque el material está defectuoso. Fíjate en lo que Dios está hablando. Que Dios me los bendiga ricamente. Y es el deseo de mi corazón. Es el deseo de mi alma.
ustedes sigan edificándose en la palabra de Dios y se sigan preparando para el día de la venida del Señor Jesús. No puedo yo pedirle otra cosa a Dios. No puedo, hermano. Así que acompáñenme a orar. Yo cierro con una oración. Me gustaría que oráramos por la luz estatal y pues que oráramos para que cada uno de nosotros pueda despertarse el interés personal y individual que hace 7 años más o menos empezamos y que de alguna manera u otra lo dejamos morir, y por eso están sucediendo todas estas cosas. Oremos por Luz, ella está un poco mal y nos pidió que oráramos por ella. Salud. Pues un poquito de todo. Un poco de todo. No me especificó bien todo, yo tampoco le pregunté, normalmente me dijo que estaba mal. Así que pues oremos por ella y oremos para que pues nosotros nos animemos también. Amén. Porque pues esta es la causa por la cual creo yo que no podemos culpar a nadie, porque todos somos culpables. Todos. Todos. Así es. Y